con el tiempo. Adelante, Voy, Dios lo bendiga. voy a compartir, hermano. Voy a compartir. Me confirman si sale la diapositiva en este momento. Está cargando. Está cargando, sí. Ahora sí la podemos ver. Ujú. Excelente. Muy bien, amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche en la que estamos acá en este espacio reunidos para estudiar la palabra de Dios. Y ya que este es un espacio juvenil, pues que Dios bendiga la vida de todos los jóvenes en la iglesia del Señor. Bueno, gracias por la invitación que se me ha concedido, ¿verdad? Para estar entre ustedes esta noche. Y como ustedes pueden ver allí el título Sal y Luz, vamos a estudiar en Mateo capítulo 5 los versículos 13 al versículo 16. Y vamos a enfocar este tema hacia lo que Dios espera de la juventud cristiana, pero también sin obviar la responsabilidad de los cristianos mayores de edad. Pero vamos viendo lo que el Señor dice en Mateo capítulo 5, versículos 13 al versículo 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, en las bienaventuranzas que el Señor enseña en el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el Señor presenta el carácter y la bendición de aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Y estos son descritos a través de las bienaventuranzas. En la última bienaventuranza que nosotros vemos en Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo 12, Jesús describió la actitud que el mundo mostraría hacia los ciudadanos del reino de los cielos. Cuando dijo el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora Jesús procede a describir lo contrario. En los versículos 10 al versículo 12, él describió la actitud que el mundo muestra hacia los ciudadanos del reino. Pero ahora, en los versículos 13 a los versículos 16, el Señor describe la influencia de los ciudadanos del reino en este mundo. Y lo hace a través del uso de dos metáforas, como vamos a ver ahora, la sal y la luz. En primer lugar,
el Señor dijo en el versículo 13, Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, la sal tiene varias características en sí. Cuando hablamos de la sal, estamos hablando de que ella tiene una composición que es blanca, pero además también tiene un sabor fuerte. Además también de que es un gran conservante de elementos. Y basados en el contexto, es muy probable, hermanos, que en su ilustración Jesús se esté refiriendo al fuerte sabor que la sal misma tiene. Fíjense cómo dice el Señor, pero si la sal pierde su sabor, si la sal pierde su sabor, esto indica que lo que el Señor está esperando es que nosotros le demos sabor a algo. Y lo vamos a ver a través del desarrollo que vamos a tener ahorita en este sermón. Así que la sal tiene la habilidad de dar sabor a, a lo que es, por otra parte, blando, a lo que es insípido. Recuerdan ustedes que Job menciona precisamente esta característica de la sal cuando él dice en Job capítulo 6, versículo 6, él dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? La lógica nos indica que no. Así que la sal tiene esa característica de dar sabor a lo que puede ser insípido y blando. Y a través de esta metáfora, como es la sal, el Señor está ilustrando la relación de los ciudadanos del reino con el mundo. Y en este sentido, es una en la que los ciudadanos del reino vuelven sabroso, es decir, soportable al mundo para Dios y para los hombres mismos en él. Quizás haciendo posible que Dios siga soportando, hermanos, a este mundo y su desagradable maldad. Noten ustedes que la idea de que el justo de algún modo pueda lograr la extensión de Dios para hacer mal a este mundo se ilustra a través de aquella charla que el Señor tuvo con Abraham acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan ustedes? Génesis en el capítulo 18, en el versículo 20 al versículo 32, dice la escritura, entonces Jehová le dijo, hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás si hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40.
y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, y quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás si hallaran allí 20, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Hermano, Dios estaba en este diálogo con Abraham y Abraham estaba tratando de que Dios no tratara Sodoma y Gomorra juntamente con los justos. Y vean hasta dónde llegaba la actitud y vida de los justos en Sodoma, que Dios había dicho, cediendo a las peticiones de Abraham. Si 50 hay, no destruiré. Si hay 45, no destruiré. Si hay 30, no lo destruiré. Si hay 5, no lo destruiré. La vida de los justos en Sodoma pudo haber salvado la ciudad misma de Sodoma y Gomorra. En Jeremías capítulo 5, hermano, nosotros observamos el trato de Dios con Israel. En este tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel había gozado de gran prosperidad, pero también de un decaimiento moral y espiritual delante de Dios, al punto que noten ustedes conmigo en Jeremías capítulo 5, en el versículo 1, le dijo Dios a Jeremías, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Vean hasta dónde trasciende la importancia del justo en el mundo. Desde el punto de vista de Dios, hermano, los ciudadanos del reino le dan a este mundo un buen sabor delante de Dios y delante del hombre mismo. Pero Jesús advierte de perder la habilidad del condimento. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, y si la sal pierde su sabor? Hay una advertencia para nosotros. Cada uno de nosotros como cristianos, seamos jóvenes o seamos adultos, todos tenemos la decisión de ser sal en este mundo. Debemos de tener las convicciones de que somos quienes preservan este mundo y quienes le dan sabor a este mundo delante de Dios. Jesús entonces advirtió, él dijo que la pura sal, y cuando hablamos de la sal, hermano, estamos hablando de la composición química natural de la sal misma. La sal en su composición es cloruro de sodio, y la sal pura realmente nunca pierde su sabor, sigue conservando el sabor, pero cuando la sal es mezclada con impureza, por ejemplo, cuando usted mezcla la sal vinagre o el puro jugo de limón, la sal pierde su sabor, pierde su naturalidad, lo que ella es en sí, lo pierde. Así que cuando se mezcla con impureza, su habilidad de tener un fuerte sabor se pierde. Nosotros podríamos perder la habilidad de ser un condimento en este mundo. ¿Cómo? Bueno, si permitimos nosotros que las impurezas en nuestras vidas nos absorban. Por ejemplo, Pablo dijo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De este pasaje, acá en Nicaragua, se dice mucho un dicho que dice así, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Pablo está diciéndonos a nosotros, no se equivoquen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermanos, cuando nosotros permitimos que la influencia de este mundo nos pierda nuestro sazón, nos haga perder nuestro sabor, nos haga perder la habilidad
de sazonar y darle sabor a este mundo, mis hermanos, tenemos serios problemas con nuestro Dios, porque Dios quiere que nosotros nos alejemos del pecado. Necesitamos mantenernos alejados del pecado. Tal como dice el apóstol Pablo cuando escribió a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 5 de Efesios, en los versículos 3 al versículo 7, dijo el apóstol: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Recuerden que dijo Pablo en Primera de Corintios 15:33: no se equivoquen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 5, el versículo 7? No seáis pues partícipes con ellos. El cristiano debe de ser sal en este mundo, debe de estarle dando sabor al mundo. No puede perder su habilidad de sazonar, no puede perder su habilidad de preservar este mundo pecaminoso delante de Dios. Así que si perdemos nuestro sabor, amados hermanos, ¿cómo vamos a ser sazonados? Ya que las impurezas nos hacen perder el sabor y nos vuelven inútiles para poder servir a los propósitos de Dios. Jesús dijo: no queda otra cosa más que tirarnos, ser holladas por los hombres. Jesús está enseñando, hermanos, la posibilidad de perder nuestra salvación. Como cristianos, jóvenes y adultos, hemos sido llamados por la gracia de Dios a vivir de acuerdo al evangelio de la gracia de Dios para alcanzar la salvación prometida. Pero esta salvación podríamos perderla, podríamos tenerla en riesgo si nosotros perdemos el sentido de la sazón en nuestras vidas. Podemos perderla, hermano. Ciertamente lo hace. Fíjense bien, en otras partes de la Biblia se nos enseña esta realidad. Mateo capítulo 13, en el versículo 40 al 43, dijo el Señor: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vean, hermanos, Jesús, a través de su ministerio, él enseñó a sus discípulos que si no se tiene cuidado, si nosotros no perseveramos en su palabra, si nosotros no luchamos contra el sistema de normas pecaminosas que se dan en este mundo, además de perder la sazón, de perder nuestro sabor, perdemos también nuestra salvación. Podríamos estar nosotros, hermanos, en la misma condición que estaba la iglesia en la Odisea. Vean ustedes en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15 y versículo 16. La iglesia en la Odisea era una iglesia que no estaba definida entre la fidelidad y la impiedad, entre servir a Dios y no servir a Dios, entre ser sal en este mundo o perder el sabor en este mundo. No estaban definidos, dijo el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vean, hermanos, los altos riesgos.
cuando nuestra lealtad está dividida, cuando no tenemos una mente definida en lo que Dios quiere de nuestra vida, en los propósitos de Dios en nuestra vida, nosotros perdemos nuestra sazón, perdemos nuestro sabor y el Señor podría vomitarnos de su boca. Podríamos perder nuestra salvación. Así que, en primer lugar, el Señor nos dice de la relación de los ciudadanos del reino con el mundo, que desde el punto de vista de Dios, hermano, usted y yo somos sal en esta tierra. Debemos ser sal en esta tierra. Pero al continuar nuestra lectura, se nos da, hermanos, nos damos cuenta de que Jesús enseña acerca de la función primordial de los ciudadanos del reino en este mundo. Además de ser sal, además de preservar este mundo, además de darle a este mundo desaborizado por la maldad, darle sabor para Dios, además de eso, hemos sido llamados también a ser luz en este mundo. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esta metáfora es usada por Dios para que nosotros entendamos lo que realmente debemos de ser, transmisores de su gloria en este mundo. Usada por Dios entonces para transmitir su gloria en este mundo. Eso somos nosotros. Somos luz, somos luminares, como dijo el apóstol Pablo. Somos luminares en este mundo en tiniebla. Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 14 y versículo 15, dijo el apóstol, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio, noten bien, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso somos nosotros. Hemos sido llamados para ser luminares en este mundo, en una generación maligna y perversa, en una sociedad que se corrompe día a día, que día a día está manifestando una vida de tinieblas, una vida de pecado delante de Dios. Nosotros debemos de ser esas luminares en el mundo. Debemos brillar en un mundo oscuro, porque el propósito nuestro al venir a Cristo, al venir a este reino de luz, es precisamente proclamar las virtudes de Dios, como dijo el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 9, cuando dijo el apóstol, mas vosotros sois linaje escogido. Hermanos, esto es importante que lo entendamos. Somos linaje escogido. En otras palabras, somos, en medio de este mundo pecaminoso, somos la mejor raza, lo que Dios ha escogido. Y dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha llamado a su reino? ¿Para qué hemos sido adquiridos por Dios? Dice el apóstol, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Una vez que Dios nos ha llamado de las tinieblas, cuando vivíamos allá en tinieblas, ahora al ser llamados, Dios quiere que nosotros anunciemos las virtudes salvadoras de Él en este mundo, que demos a conocer su luz admirable. En Efesios, en el capítulo 5, note conmigo en el versículo 8 y versículo 9, dice el apóstol Pablo,
porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vean, hermano, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros, hermanos, no tenemos luz propia. Es decir, cuando noten el texto que cuando se nos dice que nosotros debemos de ser luz, debemos de andar como hijos de luz, no es porque nosotros seamos luz por nosotros mismos, sino que somos luz en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que Cristo es la verdadera fuente de luz. Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, noten, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice que Él es la luz del mundo. Esa luz que vino a este mundo de tinieblas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, dijo el apóstol en su prólogo del Evangelio que escribió, dice él, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, recuerden lo que se nos dijo en Efesios 5:8, andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de luz. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y Él, como la fuente de luz, como la fuente verdadera de luz, Él no fue opacado por las tinieblas. Eso es importante que lo entendamos porque Cristo es el sol de justicia anunciado por Malaquías en Malaquías capítulo 4 en el versículo 2 cuando dijo el profeta, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en tus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cristo es el sol de justicia. Él es la fuente de la luz verdadera y los cristianos, los hijos de Dios, los ciudadanos del reino, simplemente son luminares que reflejan la verdadera luz en este mundo, del mismo modo que la luna refleja la luz del sol. Hermano, la naturaleza nos enseña esta realidad. Cuando nosotros estudiamos sobre el cosmos y nos damos cuenta que la luna no tiene luz propia, sino que es un reflector de luz, refleja en ella la luz misma del sol, de la verdadera fuente de luz. Así somos nosotros los cristianos en este mundo. No somos luz por nosotros mismos, sino que nosotros reflejamos en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir en este mundo, reflejamos la luz de Dios en un mundo de tinieblas. Note usted conmigo en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice el apóstol Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, amados hermanos, mandó, ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz y Él es el que resplandeció en nuestros corazones, dice el apóstol. Así que nosotros somos proyectores de luz, somos reflectores de la luz verdadera. En este sentido, entonces los ciudadanos del reino tienen una doble responsabilidad como luz en el mundo. Tenemos la responsabilidad de ser visibles en este mundo. El Señor quiere que nosotros seamos de este modo. Esto implica, hermano, está implicado por el uso que Jesús hace de dos metáforas.
la ciudad y el candelero. Noten ustedes en el texto cuando dijo el Señor, no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino que se pone sobre la mesa y alumbre a todo. Así alumbre vuestra luz en este mundo. Entonces debemos de entender que nosotros, Jesús está esperando de nosotros que seamos nosotros vistos por este mundo. Los seguidores de Jesús deben ser vistos por este mundo de tinieblas. ¿Qué es lo que el mundo necesita ver de los hijos de luz? ¿Qué es lo que este mundo necesita observar? Y al observar, notar la diferencia en un mundo pecaminoso. Juan capítulo 13, versículo 35, dijo el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué puede el mundo conocernos? ¿En qué puede el mundo enterarse de que somos luminares en medio de ellos? ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. En el capítulo 17, versículo 21 del Evangelio de Juan, dijo el Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Hasta dónde trasciende nuestro efecto de transmitir luz, de proyectar la luz de Dios en este mundo? ¿Hasta dónde trasciende? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Necesitamos, amados hermanos, convencer a un mundo pecaminoso, a un mundo en tinieblas, a un mundo que está hundido en la práctica pecaminosa a vidas y por haber. Necesitamos convencer, necesitamos radiar la luz de Dios, brillar en este mundo, porque este es el principio que conlleva la idea de lámpara. La lámpara está diseñada para brillar en un candelero. Eso fue lo que el Señor dijo. Y no se pone una lámpara debajo de un almud, es decir, debajo de un cajón. No se esconde. Yo no creo que alguno de nosotros encienda una lámpara y la ponga debajo de su escritorio o debajo de alguna mesa. No lo hacemos. Este principio está implícitamente declarado en Mateo capítulo 5, versículo 16, cuando Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios está esperando eso, porque el propósito de tal radiación visible, amados hermanos, es que los hombres puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y versículos 12, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esa expresión me llama mucho la atención. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En el día, aquí hay dos cosas, en el día que el Señor le resplandezca en sus corazones a través del evangelio, el día que el Señor los visite por medio de conocer la verdad, y importante también que los hombres consideren nuestras buenas obras en este mundo. Exactamente como Pablo dice en segunda de Corintios, en el capítulo 9, versículos 12, versículos 13, dice Pablo, hablando de la administración de la ofrenda, de la coinonía, dice el apóstol, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Noten,
hasta dónde trasciende que nosotros estemos radiando luz, hasta dónde llega cuando nosotros entendemos que debemos de ser luz en este mundo. Los hombres glorifican a Dios, glorifican al Padre que está en los cielos. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche debemos de preguntarnos, ¿somos verdaderamente, somos sal de la tierra? ¿Estamos nosotros marcando diferencia en un mundo de pecado? En un mundo que ha perdido el sabor, se ha vuelto insípido al gusto del Señor. Y nosotros los cristianos, siendo sal, ¿realmente estamos dándole sabor a este mundo para Dios? ¿Realmente somos luz en este mundo en tinieblas? Debido a la descripción que se hace de que el Padre que está en los cielos debe de recibir honra y gloria de los hombres, hermano, esta expresión debe recordarnos que Dios es ambas cosas en este mundo. Él es afectuoso. En un término sencillo, Dios es tierno, muestra su ternura en un mundo de maldad, como a través de la predicación del evangelio. Él es majestuoso también. En otras palabras, Él está en los cielos. Tiene una majestad eterna y gloriosa. Es importante que nosotros entendamos que este ser majestuoso está deseoso de que nosotros podamos causar en este mundo que nuestro Padre sea glorificado, que sea digno de ser agradado en este mundo, digno de ser alabado en este mundo. Y quienes dicen ser hijos de Dios deben tener las características de los ciudadanos del reino, como por ejemplo, agradar al Padre. ¿Cómo? Siendo sal de la tierra. ¿Cómo? Alabando al Padre, siendo luz en medio de un mundo en tiniebla. Hermanos, si no lo hemos hecho, si nosotros hemos perdido en algún momento el sabor, si hemos perdido el sazón, en esta noche es su oportunidad de ponerse a cuenta con su Señor, de venir a Él y arreglar su vida con su Creador para volver a ser sal en esta tierra. Si en algún momento usted ha perdido el sentido de radiar la luz del sol, de brillar en este mundo en tiniebla, esta noche es su oportunidad de volver a ser luz en medio de este mundo, reflejar, proyectar la luz del evangelio en este mundo. Cada uno de nosotros que estamos presentes en esta plataforma hemos sido llamados a ser un evangelio viviente. Hemos sido llamados a manifestar la gloria de Dios en este mundo. Si no lo hemos hecho, necesitamos hacer la oración de David en Salmos, en el capítulo 51, versículo 10 al versículo 15, dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Necesitamos, como David. David en algún momento de su vida había perdido su sabor y en algún momento de su vida había perdido el sentido de ser luz en un mundo de maldad, pero él se arrepintió y pidió al Señor la restitución para ser sal y luz en un mundo que lo necesita.
¿Entendemos nosotros también esto esta noche? Si lo hemos entendido, alabado y glorificado sea nuestro Dios. Si hay amigos entre nosotros, el Señor Jesucristo también nos llama a la salvación, al reino de luz. Él quiere librarlos de la condenación de un mundo en tinieblas. Esta noche también podría ser la oportunidad, si tan solamente se contacta con cada uno de los que están presentes en esta plataforma, que con todo gusto le enseñaremos el plan de salvación de Dios para su salvación misma. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención. Tengan ustedes una buena noche.